Hola Ana, Hola Iván, ¿cómo estás? feliz de poder estar aquí contigo. Momentos con Ana. Oye Ana, hoy te tengo, a ver, manzana uno, por favor, manzana uno. Vamos a lo básico. Todas las personas podemos usar el awareness, o sea, el darse cuenta. No hay una persona que por bloqueos emocionales, por bloqueos cognitivos, por falta de desarrollo, por exceso de cargas, o sea, por la carabina de Ambrosio, no pueda darse cuenta. O sea, todos somos susceptibles a ese awareness. No, no. Si yo Y tengo una entonces, persona que tiene dificultades o deficiencias en la parte cognitiva, no puede. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un paciente psiquiátrico con deterioro cognitivo, no puede. ¿Cómo se va a dar cuenta que tiene un deterioro cognitivo? Un darse cuenta de un adulto no es el mismo darse cuenta de un niño. Un claro, niño, un darse cuenta de un adolescente no es el mismo que un adulto, que un niño. Es diferente. Si yo tengo a alguien con una discapacidad intelectual, no voy a poder hacerlo. Y Fritz Perls es muy claro en esto. Y lo dice, el desarrollo del awareness es solamente para aquellas personas que tienen la posibilidad de realizarlo de manera cognitiva y afectiva. Es para todos los seres humanos, en lo general. ¿Me estoy explicando? claramente. Todos los seres humanos que andamos de a pie, me decía una chica que trabaja en un centro de adicciones. Es que ya mi paciente tiene deterioro cognitivo. Le digo, pues ni la terapia cognitivo-conductual te va a ayudar. Ya está, ya está. Es decir, em, Freud decía, por eso mucha gente lo criticaba. Si tú no tienes aquellos factores de analizabilidad, no puedes estar sujeto a un psicoanálisis. Necesitas capacidad de lenguaje, elaboración. Pero tenemos casi todos los seres humanos, Ivonne, en su mayoría. Yo te Y, aseguro que cualquiera que haya terminado una carrera, cualquiera que sea exitoso en un negocio, puede hacerlo. si Pero no también, terminó la carrera y si no tiene un negocio, ¿cómo? ¿Y los artistas? Hay muchos artistas o sea, no tenemos las mismas oportunidades ni necesariamente esas habilidades te las da el estudio. Por el contrario, yo creo que el estudio te las entorpece, porque te llenas de conceptos y conceptos y conceptos y conceptos. Es decir, este es un proceso de autoobservación en el que aprendes de ti, pero claro que necesitas determinadas habilidades en cualquier proceso terapéutico para poderlas reunir. Si yo, por ejemplo, trabajo en un psiquiátrico, es decir, con personas que tienen un deterioro cognitivo y neurológico, pues puedo dar terapia ocupacional quizá, puedo dar otro tipo de terapia. Pero una terapia de introspección, de darse cuenta, está muy difícil. ok, no es imposible, pero está muy difícil. ¿Y Es que es para un qué? proceso. Claro, claro. Me suena lógico lo que dices, pero ¿y qué tal de aquellos que tienen esa imposibilidad emocional a la que se refiere Pearls y que nos estabas diciendo? O sea, si yo de por sí ando medio imposibilidad emocionalmente y Con por ese eso llego a segmento, terapia, no, pero ese es entonces, de la neurosis. Cuando surge la neurosis, entonces yo estoy desensibilizado. No sé qué siento, no sé qué me pasa, no sé cuáles son mis sensaciones. Esa es mi chamba. El terapeuta gestal, la terapia gestal es un proceso de sensibilización primero. Primero, de focalización, segundo, de atención, tercero, para lograr el darse cuenta. Por eso es pelar la cebolla.
Es Entonces un, no es decir, ah, ya sé cómo, Ana, ya entendí. O sea, no nada más es eso. o sea, ¿cómo? Ajá. Cuando dices, ah, ya sé por qué me pasa esto. Ya sabes por qué Ya. y para qué te pasa. Ah. O sea, es profundizar sobre ese ajá. Es decir, síntoma, repetición, elaboración, otra vez Freud. ¿Sí? Síntoma, repetición, elaboración. Un darse cuenta no basta para una figura, porque tiene muchas aristas. ¿Y cómo elaboramos? Paso de la conciencia inmediata, presente, el darse cuenta a la conciencia reflexiva. Ah, entonces me pasa acá y me pasa acá y lo hago aquí y lo hago allá. Ah, integro la figura. Pero no es de la noche a la mañana, porque ojalá todos los pacientes llegaran a la consulta, sensibilizados, sabiendo que necesitan, no, pues entonces, ¿para qué van? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? No, esa es mi chamba. Que la persona, yo creo un proceso de acompañamiento para que el otro traspase sus miedos, para que el otro traspase sus bloqueos, para que el otro traspase sus inseguridades, su neurosis, la traspase, la pueda enfrentar y no lo paralice, deje de interrumpir, ¿sí? Dijiste miedos, bloqueos, inseguridades, ¿sí? No sé, Mm, ¿no tienes replay? insensibilidades a lo mejor, Ah, ¿no? sí, ah, sí, sí, sí. Ok. Yo voy a llevar a la persona a un conocimiento de sí. Y cuando yo digo conocimiento de sí, no quiero decir que "Oh, soy lindo, agradable, hermoso, chulo". También, sino date cuenta cómo le haces en la vida para estar en el lugar en el que estás. Amiga, date cuenta. Por eso es una terapia de lo obvio, de lo que todo mundo ve, pero nadie le pone nombre. ¿Y por eso son clientes y no pacientes? ¿O es por otra cosa? Nosotros sí usamos el término pacientes. El cliente viene de Rogers, de la terapia centrada en el cliente. Pero los terapeutas gestálticos generalmente se refieren a los pacientes. Ujú. La gran mayoría de ellos son médicos, ¿no? O muchos de ellos fueron médicos. Y Rogers, pues, es de los primeros psicólogos que crea una línea de intervención no siendo psiquiatra. Entonces dice, bueno, para quitar esta patología de paciente y deslindarnos de la psiquiatría, pues, vamos a hablar del cliente. Y por eso lo pone como la psicoterapia centrada en el cliente. Pero al final, pues es lo mismo, ¿no? Yo prefiero llamarles pacientes. Yo vengo como de esta línea médica todavía. O por ejemplo, como dice la gente ahora, los usuarios, Usuarios y usuarios, consultantes. usuarios, consultantes, etcétera. Pero generalmente las personas que hablan de usuarios, consultantes, creo que no vienen de la psicología, vienen de otros lugares. Porque si sabemos cuál es nuestra, digamos, nuestro pilar acá, en lo clínico, vamos a hablar de pacientes. La psiquiatría es nuestro padre, madre y todo. Y tutor. Y a partir de ahí bajamos desde este modelo médico, ¿no? Ok, Ujú. pero es ese Pero punto en particular, ¿no? Perdón. paciente no en términos porque estés enfermo, sino paciente porque pues es parte de la jerga, yo creo, de lo que nosotros hacemos a través de la clínica, de la terapia, ¿sí?
Digo, yo creo que es muy válido. Rogers, al desarrollar su terapia centrada en el cliente, lo que trata es o sea, quitarle la patología al consultante. Es decir, como dice Fritz Perls y también lo dice Rogers, es la terapia es tan importante que cualquiera se puede beneficiar de ella. Pero como tiene ese estigma de la locura, del doctor, de la psiquiatría, de la no sé qué, afortunadamente eso ha cambiado muchísimo ahora. Y cada vez mucho más gente busca un apoyo, porque nosotros sabemos que se trata de que tenga un conflicto que no pueda superar, no es que yo esté loco. Entonces, en determinado grupo cultural, pues a lo mejor sigue como este prejuicio, que no tienen una buena información. Para nosotros, la terapia es un proceso de crecimiento y desarrollo personal donde potencializamos las destrezas y habilidades del ser humano para la vida en su mundo, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su campo, de acuerdo a sus necesidades, no de acuerdo a una categoría psiquiátrica o de enfermedad. ¿No? Y en ese punto, una vez más, si el o la paciente que llegan, la persona que llega con esta dificultad de aceptar, ¿no?, la realidad, o llega con esta dificultad de ser responsable de su propia vida, de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, de sus propias palabras, ¿no? De lo que hace, eh, todavía, Ese no va a ir a terapia, Ivonne. ¿no? Pues sí, ese que estás describiendo no va a ir a terapia. Why not? Why the rito? Porque va a ir aquel que siente una incomodidad, aquel que se da cuenta que tiene un problema, aquel que se da cuenta que discute mucho con el hijo y que le gustaría, y que hay sufrimiento y hay dolor. Ese es el que va a la terapia. No el que no quiere, no puede, no, ese no va. Que no tiene una conciencia. Fíjate qué Exacto. interesante aclararlo o clarificarlo, porque mucha gente piensa que quien quiere hacerse responsable es el que va a terapia. Exactamente. Ya tiene una hiperresponsabilidad. Ya se da cuenta. Ya quiere mejorar. No sabe cómo, pero quiere mejorar. Quiere tener una mejor calidad de vida. Quiere vivir mejor con su pareja. Quiere establecer una mejor relación consigo mismo, con sus jefes, con quien sea. Está sintiendo una incomodidad interna y externa. Por eso va. No sabe cómo se llama. No sabe si está insensible, no sabe si no sabe formar la figura, no sabe si es introyecto, no sabe si es asunto. Él no sabe. Esa es mi chamba. Pero siente una incomodidad. Me decía un cuate esta semana que hizo una cita. Yo sé que necesito una terapia, sé que necesito clarificar algunos puntos, pero como nunca he estado en ninguna, me dice, fíjate, el día que nos veamos, ¿me explicas, porfa, de qué se trata? No, no, tiene la necesidad, no sabe darle nombre y apellido a lo que le está ocurriendo, tiene una incomodidad, no sabe lo que es un proceso terapéutico tampoco, pero así de espontáneo, ¿no? Excelente comienzo, diría yo. Ujú. Excelente comienzo. Ok, entonces, no es que el proceso de darme cuenta sea el proceso terapéutico. En terapia gestal, sí. Mi objetivo es llevar al paciente a darse cuenta de cómo vive, de cómo se interrumpe, de cómo no satisface sus necesidades o de cómo las satisface y también lo mete en broncas.
Hace muchos años, cuando empezamos a hacer videos y a trabajar con las plataformas en línea, me acuerdo mucho que te escuché en un día que te hice una pregunta, que casi nunca te hago preguntas, ¿Cuándo era? todo el tiempo. Este, un día te pregunté y justamente eso me decías. Y bueno, es que en el momento en el que una persona se da cuenta, todo cambia porque no es lo mismo vivir en la conciencia que elegir la vida que estás viviendo, Son que cosas, saber. son cosas distintas. Entonces, por eso te digo que es para todo mundo de las personas de a pie. ¿Sí me explico? Pero si yo tengo una persona o veo una persona que se enferma de esto, la operan de esto, siempre está irascible, está enojada, nada le satisface, no quiere salir, todo lo que sale en la tele es una crítica, pues sí tiene una neurosis, pero no tiene conciencia. Ese no va a ir. ¿Ok? ¿Qué podríamos decirles a todos aquellos que tienen la cosquilla de empezar un proceso terapéutico, Ana, y Que me tienen inicien, mucho miedo o que me angustia inicien. o, Ya. o- déjame decirte ¿Qué no he dicho que si tienen miedo, que si tienen angustia? Si quieren que entrar si a un proceso tienen mil terapéutico, peros para empezar, o sea, que dicen, "Ah, pero y sí, pero y sí, pero y sí, pero y sí", ¿no? Angustia, ansiedad, peros, pretextos, etcétera, pero que tienen el gusanillo de decir, como que me haría bien, como que sé que sí. no quieren, creen que quieren. Cuando la incomodidad te llega, buscas ayuda porque buscas ayuda. Y preguntas aquí, preguntas allá y preguntas por el otro lado, buscas en internet o haces lo que sea necesario. Cuando ya este sufrimiento, este dolor, esta incomodidad, esta frustración, ya te impide el diario vivir, vas a ir. Sí, yo Ujú, estoy con el pero y no, que, no quiero ir. Por eso Fritz Perls dice, cuando una persona me dice, yo quiero esto, pero me centro en lo que va después del pero, ujú, en la resistencia, en la justificación. ujú. Esto quiere decir que no lo quiere. Ok, Ana. Pero tengo miedo, me centro en el miedo. Es como si fuera la coma en el análisis y lo que viene después está de claro. Exacto. Entonces, una cosa es lo que la persona dice, una cosa es lo que la persona piensa y otra cosa es lo que la persona hace. Cuando hay una congruencia entre lo que hago y lo que pienso, si necesito ir a la terapia, la busco. No estoy buscando los peros. Totalmente de acuerdo, Ana. ¿Dónde podemos leer un poco más sobre el darse cuenta o reflexionar un poco más sobre ese darse cuenta o terminar de movilizar esa capacidad de darse cuenta, Ana? Bueno, en el blog de CEDES hay un artículo que se llama El darse cuenta en la terapia gestal, que lo podemos aplicar en la vida cotidiana. ¿Cómo darnos cuenta? Simplemente observa, obsérvate, sin juzgar. Ese es un gran ejercicio. Mm, Ahorita que estoy aquí me siento así, tengo esta sensación. Estar aquí y ahora, en el hoy. Por eso me da risa cuando me dice, y si llega, y si no quiere, no, ese no va a ir. Tiene demasiadas resistencias, ¿no? Al no ser que lo mande su, su, este, su mujer porque ya le pidió el divorcio. Contra la pared, órale a terapia, ¿no? ¿Cuánta gente llega a terapia porque le dieron el ultimátum? Oh my God. Exacto, y qué bueno. Eso no quiere decir, voy a ir porque es una necesidad del entorno, no porque es una necesidad mía. Entonces, de todos modos, no le voy a sacar el jugo a la terapia porque no es mi necesidad, es de ella.
De Entonces, acuerdo. cuando, por ejemplo, es que queremos una terapia de pareja y él o ella quieren venir. Bueno, ya dijo que sí. Bueno, ¿qué te parece si mejor vienes tú y vemos si tu problema es un problema de pareja? Mejor. Y entonces empezamos a trabajar el tema de la pareja de manera individual y luego poder decidir si es susceptible que venga la pareja. Ujú. Ya se oye. Muchas gracias, mi querida Ana, por esta iluminación con tu sabiduría. Gracias por decirme. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos están comentando, a todos los que dicen, pero ¿cómo se les ocurre? A todos los que nos dicen, oigan, hablen de esto también y me acordé de esta otra cosa. Sus comentarios son valiosísimos para nosotros. Denle suscribirse, denle la campanita para que les avise. Y Ana, ¿dónde te encontramos? En www.institutocedes.com, anagiorgana.com y en todas las redes sociales, ahí me van a ver, pero sobre todo aquí en el canal. Qué bueno, muchas gracias, Ana. Fíjense, apenas le mandé un paciente porque decía, no, es que tengo esta situación, vete con Ana. Antes de decirme, oye, el teléfono, no sé qué, 3 minutos después de buscarte en redes sociales, ya te había encontrado. Entonces, Sí. sí se puede. Bueno, muchísimas gracias, Ivonne. Nos vemos pronto. Que estés muy bien. Bye. Bye.